En Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Son sabios, expertos y genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Amigos de Sabios, Expertos y Genios, continuamos con nuestro programa del día de hoy, nuestro primer programa del año. Y bueno, pues hemos estado, digamos que, disfrutando de este contenido con Ricardo García, que nos ha estado dando pues una conferencia magistral en torno a la accesibilidad, a la inclusión digital, temas que realmente pues nos apasionan muchísimo y que definitivamente pues son súper importantes el día de hoy para poder alcanzar a un público diverso, a una clientela diversa, a usuarios diversos que realmente pues necesitan de criterios de accesibilidad para poder acceder a la información de una forma mucho más efectiva, de una forma pues mucho más digamos que ordenada. Ricardo comentaba dentro de su exposición la importancia de poder subtitular todos los contenidos audiovisuales, y esto la verdad es que es súper interesante porque a través del subtitulado podemos lograr alcanzar a una gran población. Bueno, pues hoy todos los contenidos que se están generando a través de las plataformas digitales, en el caso de las plataformas que generan videos tipo YouTube, entre otras muchísimas plataformas, pues puedes tener la opción de activar los subtítulos. Y aquí está la gran importancia de tú poder ser, digamos que autónomo a la hora de decidir lo que quieres. En el caso del subtitulado, con YouTube puedes activarlo y perfectamente puedes acceder al contenido a través de este criterio de accesibilidad. También en Microsoft Teams tú puedes tener la opción de, cuando estás en una conferencia, activar tu subtítulo, y eso te va también a ti a permitir acceder a esa información de una forma digamos que muy sencilla y fácil, porque puedes leer a la hora de activar el subtítulo lo que está diciendo el conferencista o la persona que tiene la palabra en ese momento. Es decir, que a través de las distintas plataformas hay opciones de subtitulado. Por supuesto, unas son gratuitas, otras por supuesto son de pago, y hay que identificar qué tipo de plataforma pues vamos a usar a la hora de acceder a este tipo de servicio. Pues el día de hoy también vamos a estar compartiendo con dos personas que hacen parte de nuestro equipo. Juan José Medina Macho, que pues ya ustedes han tenido pues la oportunidad de aprovechar todo el conocimiento y toda la sabiduría de JJ, que siempre pues en esta temporada ha estado compartiendo con nosotros distintos temas, fomentando la accesibilidad sensorial. Y por supuesto Noemí García, quien es intérprete de lengua de signos española o lengua de señas española, y por supuesto es parte también esencial del equipo de nuestro proyecto. Así que saludarles a cada uno que ya están ahí con nosotros. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo temas súper interesantes, porque JJ como persona con discapacidad visual, Noemí como intérprete de lengua de señas, manejan temas
que son de mucho interés para toda la comunidad. Y es que yo me pregunto, el día 4 se celebra, el día 4 de enero se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Sistema de Lectoescritura Braille. Y mucha gente se pregunta realmente si el sistema de lectoescritura Braille es un sistema que hoy día es útil para las personas ciegas o qué tanto utilizan las personas ciegas el sistema Braille. Es algo que mucha gente se pregunta y que se han generado debates interesantes en torno a este tema, pero también hay otro tema sumamente interesante y es en torno a las personas sordas. Mucha gente no sabe lo que es un bucle magnético, pero hoy día realmente es importante instalar bucles magnéticos en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Estos dos temas vamos a estar socializándolos con Juan José y con Noemí García, porque la inversión en distintos sectores públicos que se fomenta a la hora de invertir en el sistema Braille, a la hora de invertir en bucles magnéticos, es una inversión que realmente beneficia a estas comunidades y que realmente estas comunidades a la hora de que encuentran estos servicios lo usan de forma efectiva. Son preguntas que nos hacemos porque nos llegan de manera constante y que el día de hoy vamos a estar conversando con nuestros invitados, que no son invitados, son parte del equipo. Así que JJ, darte la bienvenida con este tema el día de hoy y felicitarte, por supuesto, de Año Nuevo. Feliz 2023. ¿Cómo estás? Muy bien, estimados telespectadores y equipo, todos, muchas gracias por estar aquí de nuevo con vosotros. Os deseo un estupendo año nuevo, que nos colme de felicidad todo y si vienen peor, por lo menos que nos dejen como estamos. Así es, así es. Bueno, JJ, quiero aprovechar y también darle la bienvenida a Noemí García, que está con nosotros. JJ está desde Burgos, ¿no? Y Noemí me parece que está en Madrid. ¿Cómo estás, Noemí? No tienes audio, no te escuchas. Vamos a ver cómo... Perdón, perdón. Ahora sí, excelente. ¿Cómo estás? Bien, estaba diciendo que buenas noches desde España y sí, estoy en Madrid. Muchas gracias por las felicitaciones y también espero que todos tengáis un buen año. Bueno, pues iniciamos un poquito con J en torno a estos dos temas que vamos a estar abordando. Primero, me gustaría que aprovecháramos y felicitáramos a todas las personas con discapacidad visual que son usuarios del sistema Braille. El pasado 4, pues se celebra este día, el sistema de lectoescritura Braille, pues es un sistema en relieve que le permite a las personas con discapacidad visual, por supuesto, pues poder alfabetizarse, poder leer y poder, digamos que interactuar con la literatura de una forma muy efectiva, porque así el tacto se lo permite. JJ, cuéntanos un poco de tu experiencia de vida luego de haber quedado, digamos que con tu proceso de ceguera, tu experiencia de vida con el braille. ¿Aprendiste braille de forma inmediata? ¿Te tomó un tiempo? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, pues sí, efectivamente, hace ya la friolera de 30 años empecé a tener estos problemas visuales importantes y me decidí a tener este conocimiento sobre el braille
que en realidad no tenía ni idea hasta ese momento. Entonces me puse en manos de ONCE, me proporcionaron 3 o 4 clases a la semana y empecé a tocar puntitos y demás. Inicialmente, como a todos lo que nos pasa esto, si a cierta edad, yo fui a los 43 años concretamente, pues es un mundo, un mundo táctil que empiezas a tocar, que no entiendes nada, que los que te están enseñando saben bastante de esto y quieren hacerte comprender de que esto es unos códigos de lectura que son muy interesantes, que te van a servir para el futuro. Y efectivamente, yo empecé a meterme profundamente en ese momento y me gustaba, porque además pude comprobar que como tenía todavía restos visuales y veía, mi visión era bilateral, pues me facilitó mucho las cosas. Me facilitó tanto las cosas que yo creo que fue al mes, ya empezaba a escribir con una máquina Perkins clásica, a darle puñetazos a las teclas ahí, y ya me salían frases bien hechitas, bien escritas, y la verdad que me estaba emocionando, porque vi que eso me podía facilitar llegar a información o por lo menos prepararme para el futuro porque no sabía a dónde podía llegar. Y fijaros, han pasado 30 años, todo esto ha cambiado mucho. Antes el braille era una cosa fundamental, necesaria, imprescindible, y hoy pues no es tan fundamental, necesaria e imprescindible, pero estoy de acuerdo en que no hay que olvidarse del braille y hay que compartirlo todo, pero las nuevas tecnologías y la digitalización nos están llevando a escuchar, que es mucho más rápido, ágil y vamos, llegas a donde quieres con un buen Interesante equipo esto que informático, como bien sabéis. Interesante esto que nos dices, JJ, porque aprendes braille, lo aprendes, empiezas a desarrollarte y a experimentar una nueva forma de manejar la escritura y la lectura a través del tacto. Súper emocionante porque en el momento donde entendías que había tinieblas, pues empezaste a tocar y a recorrer un camino que verdaderamente te permitía conectar nuevamente con la lectura, con la escritura y que por supuesto tú lo veías pues como un gran provecho. ¿En qué momento, JJ, te diste cuenta de que no iba a ser tan eficiente como pensabas? Bueno, a ver, es eficiente, entiendo que es eficiente, pero claro, el tiempo hace que las cosas se queden obsoletas. Hoy en día, esto va todo a una velocidad de vértigo y lo que hoy es útil y válido, mañana hay otra cosa mejor, más accesible y que te da más facilidades. Pero el braille, efectivamente, me empiezo a darme cuenta. Yo a los 3 meses ya aprendí a escribir y a leer braille. Luego me metí en el braille computarizado, que para los telespectadores les voy a enseñar lo que es el braille computarizado. Es este equipito, aquí lo tenéis, con 6 teclas más un espaciador, y este se llamaba el Braille Speed. Este aparato está obsoleto, pero yo enseguida me introducí en este equipo. Yo en el año pues 98, que empezó a llegar de Estados Unidos este equipo, empecé a meterme en él y me facilitó mucho más las cosas todavía, pero seguía usando braille y escribiendo con la Perkins, porque incluso ahora me ha venido al recuerdo que he hecho un traslado de un equipo de música con muchísimos CDs
y tengo CDs de aquella época marcados con una etiqueta en braille. Imaginaros, eso para mí era maravilloso, o sea, tenía 400, 500 discos CD y me podía enterar de quién era el autor o el cantante, etcétera, etcétera. O sea que fijaros si era importante. Pero en el año 2002, 3, 4, ya me empiezo a dar cuenta que yo empiezo a dejar la lectura concretamente y me empiezo a dar cuenta de que la digitalización es el futuro inmediato y hay que introducirse en eso de forma rápida. Y yo la verdad que intenté introducirme de forma rápida y me ha ido muy bien también la combinación de los dos sistemas para hacer todo lo que he hecho hasta ahora y crear productos totalmente accesibles, digitalizados, pensando en ciegos y en el diseño para todos. Esto que nos comentas me genera mucha curiosidad porque, por ejemplo, hablas de el Braille Speed, que es un equipo electrónico que te permite de alguna manera tener varias facilidades. También hablas de que está hoy día obsoleto. ¿Qué te permite exactamente hacer este equipo? Porque tengo entendido que es grabadora. ¿Te permite grabar o tiene Este, un sistema a voz? no, este equipo lo enciendes y te facilita las cosas por una chicharrita, un altavoz, digamos, que es muy malo el sonido, pero te acostumbrabas a él inmediatamente porque nadie lo entendía más que el usuario. Y este aparato pues me permitía crear un documento, crear un archivo, imprimir ese documento, una impresora Nexa. También lo podía conectar a un equipo de disco de 3,5. Imaginaros, el disco de 3,5, el disquete. Eso ya es ¿En qué año lo histórico, adquiriste? vamos. ¿En qué año lo adquiriste? En el 1998. Y ya te podía conectar a una impresora y a un disquete de 3,5. Me facilitaba la hora, calendario, recordatorio, calculadora y una cantidad de anotaciones muy importantes. Y fijaros que lo sigo manteniendo. Ya he roto dos y me quedan otros dos y ya va a ser el final del pobre Braille Speed porque está ya totalmente desfasado. Claro, la tecnología ha permitido que otros productos puedan suplir la necesidad de este, como va pasando con los móviles, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ahora hay otros equipos, pero desgraciadamente es muy caro, la accesibilidad es muy cara. Y claro, yo profundamente me incliné por la informática, por el ordenador, porque eso es una ventana abierta al mundo y entonces por un tercio de lo que vale un nuevo Braille Speed, digamos, puesto al día hoy, por un tercio de su precio me compró un gran equipo de Apple, por decir una marca. Es muy cara la accesibilidad y estos Claro. equipos informáticos igual que una línea braille. Claro, en el caso tuyo, pues algunos de los de la teleaudiencia que nos mira, que nos escucha, dirá, bueno, tienes la posibilidad de comprarte un Braille Speak, tienes la oportunidad de comprarte un teléfono, de consumir tecnología, pero realmente en el tema del braille como tal, que es un sistema de lectoescritura y que es táctil, ¿cómo para pasar con Noemí y poder también agregarla pues a este conversatorio, cómo percibes en el día de hoy tú el uso del braille como un sistema táctil en el que las personas de manera rápida pueden acceder a una información? Es decir, ¿qué percepción
tienes como usuario? Porque sé que ya como consultor manejas de alguna manera unas informaciones interesantes, pero como usuario, ¿el braille te parece funcional para acceder a una información rápida que esté en alto relieve? Pues vamos a ver, el braille para una persona, un niño, empezar los estudios y demás, va muy bien porque se tiene que adaptar a ello y coger y estudiar con el punto. Pero es que hoy en día ni siquiera se estudia un 30%, un 40% con braille. Un libro en braille o 4 libros o 5 libros de texto de un jovencito que estudie un instituto normal pueden pesar 3 kilos o 4. Esos libros en braille pueden pesar 12, 13 kilos. Imaginaros qué barbaridad. Entonces, el braille no es práctico hoy en día. No es que no se use, no es práctico. Yo digo que el braille, y comento, está obsoleto, pero el ciego, la persona, le recomiendo y le digo que no debe de dejar de tocar el braille y leer el braille con sus dedos, porque imaginaros que hoy con tanta tecnología tenemos un apagón digital. Imaginaros que el ciego iba a ser más ciego que nunca y más desgraciado porque estaría incomunicado. Por lo tanto, el acceso al braille tiene que existir, pero que tenemos mucha más tecnología a nuestro alcance y estamos derivados a ella y es impepinable por los tiempos que corren. Claro, claro. Quiero pasar con Noemí porque realmente es muy interesante esto que nos cuentas, pero voy a pasar con Noemí con algo más profundo y es no solamente la necesidad que tienen las personas ciegas, sino que Noemí, como intérprete de lengua de señas o intérprete de lengua de signos, pues también es intérprete de lengua de signos para personas sordociegas. Es un tema que no hemos conversado con JJ, pero que quisiéramos abordarlo con Noemí y que nos comente Noemí la percepción por parte de ella para la comunicación de una persona que tiene sordoceguera. Es decir, primero, ¿qué significado tiene el braille para ti como profesional? Y luego, ¿cómo ves tú el uso hoy día del braille en las personas sordociegas con las que compartes, Noemi? Bueno, lo primero, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado mi compañero JJ. Es cierto que la tecnología nos está avanzando y eso está haciendo que el braille quede un poco obsoleto, pero como profesional en mi ámbito, con respecto a las personas sordociegas, es cierto que es necesario porque las personas sordociegas no tienen tantos recursos accesibles a su disposición para poder llegar a la información. Entonces, aunque el braille pueda parecer un poco pesado, ¿no? Porque los libros en braille pesen mucho, si es la única forma que tienen de recibir la información en la escuela, porque no hay otro recurso, pues es el que les queda, no tienen otro. Hablo de otros recursos como por ejemplo la figura del intérprete. Si la persona sordociega sabe lengua de signos, que es otra cosa a tener en cuenta, no todas las personas sordociegas manejan la lengua de signos. Si ésta la manejase, pues entonces el otro recurso mucho más rápido que el braille es el intérprete de lengua de signos. Pero aún así, por ejemplo, este intérprete está con el alumno en el aula. Cuando este alumno acude a su casa y tiene que hacer deberes o tiene que estudiar, si tiene los recursos financieros suficientes para pagarse los equipos tecnológicos, entonces el braille en línea braille, por ejemplo, ¿no? Que es un aparato que luego explico cómo funciona, es muy útil para estos niños. Si no, pues tienen que recurrir al braille escrito, porque no tienen sino otra forma de llegar a esa información. Esto También es hay muy... que tener en cuenta, Sí, sí, dale. perdón, también hay que tener en cuenta
que estos niños puede que tampoco sepan braille, es decir, hay que ver en qué momento aparece su sordoceguera. La sordoceguera es una discapacidad única porque las barreras que tienen son muy diferentes a las barreras que tiene una persona ciega y muy diferentes a las barreras que tiene una persona sorda. Entonces, cuando una persona sordociega se queda sorda y con el tiempo pierde la visión, es muy probable que el sistema de comunicación que use sea la lengua de signos, apoyada, que se llama, que es a través del tacto, lengua de signos en el tacto. Y si es al revés, si es una persona ciega que ha perdido la audición con el tiempo, es muy probable que se comunique en braille o en braille en táctil, es decir, que en la palma de la mano ubican los 6 puntos del braille. Hay muchos sistemas de comunicación para la comunidad sordociega y en SEC de Revista, en YouTube, podéis ver nuestros vídeos de apartado Comunidad Sorda, donde explico los sistemas de comunicación alfabéticos, en los que se incluye el braille, y los no alfabéticos, donde hay una gran variedad para comunicarse. Entonces, en función de esas cosas, el braille como profesional es muy útil para comunicarnos con nuestros usuarios. Ahora, de cara a lo que me has preguntado de los usuarios, ¿no? Cómo ellos lo perciben o cómo ellos lo usan, lo primero a tener en cuenta es lo que comentó también nuestro compañero Javier, que estuvo en el seminario que organizamos también en esta revista desde la Fundación. Y él dijo que lo importante para hablar de la accesibilidad es contar con los usuarios, ¿no? Darles a ellos voz y protagonismo, ¿no? Como está sucediendo ahora con JJ, que desde su experiencia de vida nos cuenta como persona ciega cómo él lo percibe, ¿no? Entonces, yo a las personas sordociegas que conozco les he hecho esta pregunta y os lo transmito, porque no pueden estar presentes aquí con nosotros. Y para ellos el braille les ha permitido hacerse 2 carreras universitarias. Le ha permitido poder chatear conmigo por WhatsApp gracias al aparato de la línea braille. Les ha permitido incluso hacer una película. Han hecho una película que ha sido en los cines, que la podéis ver en RTV a la carta, una película española sobre una mujer sordociega. Y para ella el braille es una cosa tan básica como puede ser respirar o comer o beber. Es imprescindible para vivir. Y la línea braille es como la versión actualizada, ¿no?, de lo que ha mostrado nuestro compañero de Braille. Este aparatito es así, como de este tamaño, aunque en abril hubo una feria de agilidad y mostraron las nuevas versiones que son mucho más largas, ¿no? Tienen mucho más recorrido de braille y simplemente es un aparatito que se puede conectar al teléfono móvil a través de Bluetooth o cable y puedes escribir braille porque tienes los 6 puntos del braille y también puedes leer, pues el aparatito traduce a braille lo que dice en el móvil. Entonces, para las personas sordociegas que no tienen la opción del VoiceOver o Cortana o otro tipo de software que tienen diferentes sistemas operativos, esta es la mejor manera de poder entender lo que hay en la pantalla de un móvil o en la pantalla del ordenador. Entonces, bueno, es verdad que son recursos más caros, pero son bastante útiles en temas de accesibilidad para este colectivo en concreto. Muy bien, vamos a ver, esto que ustedes pues nos ponen en la mesa es sumamente interesante. Y esto, por supuesto, es un tema de debate, porque por lo que nos cuenta JJ, el braille es obsoleto porque tenemos una carga a nivel importante en el material, en la impresión, en que un libro puede generar de forma importante un peso que, bueno, es decir,
Un libro en braille te puede pesar quizás lo que te pesan 7 o 8 libros a nivel escolar para un alumno. Es decir, que y probablemente un libro en braille tenga varios tomos. Es decir, que cuando hablamos de un libro de 200 páginas, no me quiero imaginar en braille cuántos tomos serán. Es decir, que según esta explicación que nos ofrece JJ, genera, digamos que un resultado muy complejo para poder imprimir, incluso para poder escribir de manera tradicional, de manera manual. Pero nos pone también JJ, el Braille Speak, que es un dispositivo electrónico, evoluciona un poco con lo que nos comentan de la línea braille, y Noemí pues fomenta el uso de la tecnología en personas sordociegas, sobre todo con la línea braille y el uso de dispositivos electrónicos como móviles. Digamos que desde su computadora o desde su móvil, una persona con sordoceguera puede acceder al WhatsApp. Eso es lo que nos has dicho, Noemí, que una persona sordociega se puede comunicar contigo a través de WhatsApp con una línea braille en el instante recibiendo la información. ¿Es correcto? Sí, la, la persona sordociega tiene que tener la línea braille conectada. Al fin y al cabo es un aparato externo, lo lleva en el fondo del bolso, ¿no? Tiene que estar conectado al móvil para que le llegue el aviso. O bueno, el aviso también tiene, el móvil también tiene avisos de vibración, entonces puede sentir la vibración del móvil, se para tranquilamente en algún sitio donde no sea fácil que le roben, que eso es otro problema aparte, y entonces enchufan el teléfono o conectan el teléfono a la línea braille y leen el mensaje que ha entrado. A través de unos botones manejan el dispositivo, es decir, suben o bajan, van seleccionando el emoticono o la aplicación que quieren que se abra. Y ellos abajo en la línea braille, que son unos puntitos que salen hacia arriba y se esconden o salen, pues esos puntitos van leyendo galería y pulsan enter y entran en Claro, galería. claro, O WhatsApp, pulsan enter y entran. claro. Esto debe costar, como dirían ustedes en España, una pasta. Es decir, primero un Sí, dispositivo móvil y luego una línea braille que no vamos a decir los montos aquí para que la audiencia no se asuste. Entren a Amazon, busquen en internet los costos de estos dispositivos. Y por lo que nos comenta JJ, realmente el tema de la impresión en braille no solamente genera volumen, sino que genera altos costos. Eso es lo que he entendido, JJ. Así es, y depende de la impresión. Si es clásica, tiene mucho más volumen, y si es de en deposición, pues tiene menos volumen, pero no deja de ser una barbaridad. Yo, Noemí, quiero comentarte un detalle porque no me quiero ir de aquí hoy sin que tú sepas esto. Yo hace 20 años pidió mis servicios una operadora de telefonía de datos, que voy a decir el nombre, se llamaba Jaydanet. Pues pidió mis servicios para crear una herramienta para que los sordociegos pudieran estar a la altura de los demás para comunicarse. Te hablo del año 2002-3. Se trataba de una cuenta que les creaban con un número virtual telefónico y la vinculaban a su correo electrónico. Y a través de su correo electrónico ellos podían mandar un SMS, que era lo que funcionaba en aquel entonces. No había ni redes sociales, ni WhatsApp, ni nada para la comunicación. El SMS era el rey de la comunicación. Bueno, pues a través de un SMS
tenían su ordenador y su línea Braille. Abrían el correo electrónico y recibían cualquier tipo de SMS en un formato de texto. O sea, el cuerpo del mensaje le llegaba, Antonio, soy tu padre, voy a ir a buscarte a las 5 de la tarde. Y Antonio simplemente ese correo le daba responder y le llegaba a su padre, su celular, lo que Antonio le decía, que era un sordo ciego. Bueno, pues Noemí, así podía escribir, imagínate lo que te digo, hasta 500 caracteres, casi medio folio de información. Y eso se hizo totalmente accesible para mandar y recibir mensajes de texto SMS. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú has oído hablar alguna vez de este sistema? La verdad es que no, porque los sordociegos con los que me he juntado nacieron después de esa fecha, o en ese momento, o unos minutos antes. Entonces, para poder, o los padres no les dejaban enviar SMS, o Bueno, entonces pues no ahora lo. tú te imaginas, Noemí, tú te imaginas en el año 2002-2003, esta herramienta era estratosférica, en la que un sordo ciego se podía comunicar con 500 caracteres en un SMS. Vamos, era increíble. Tú, Kerdeni, ¿te imaginas un SMS de 500 caracteres simplemente respondiendo un correo electrónico, iba al celular de su amigo, de su padre, de su novia? Claro, esto que nos comentas es sumamente importante porque ya, bueno, para la fecha realmente es lo que justamente veníamos comentando. Podía tener una línea braille, una persona que sus recursos se lo pudiesen permitir y sobre todo una persona con cualquier tipo de discapacidad a nivel general. Aquí estamos hablando de la visual, de la auditiva o de la sordoceguera, que pudiese tener acceso a la educación. Pero ya el tiempo se nos queda corto para generar, digamos, un debate en torno a estos temas que por supuesto me gustaría, pero se queda abierto para que justamente todo esto que comentamos podamos abundar, que podamos empezar, digamos que futuro debate en torno al uso de una herramienta, de un sistema que por lo que hemos comentado el día de hoy genera unos costos muy elevados a la hora pues de producirlo, no solamente en la parte física, sino que en la parte tecnológica. Es decir, hablamos de que para producir un libro en braille, una persona, un estudiante ciego de, no sé, probablemente 7, 8 años, que es cuando debería empezar a leer libros de cuento, pues necesitaría directamente el apoyo de bibliotecas, el apoyo de centros sociales, de centros que ya tengan impreso el material y que le puedan donar porque definitivamente los costos de impresión del braille son altos y no solamente los costos, sino que el poder guardar libros en altos volúmenes, pues resulta incómodo. Si tú para tener una biblioteca de 30, 40, 50 libros en tu casa de manera regular, a veces dices, bueno, tengo que organizarme para ver dónde organizo esta biblioteca. Imagínate que un solo libro en braille deba tener 3, 4, 5 tomos. Entonces, por lo que he podido escuchar de parte de ustedes, por lo que hemos podido comentar y sobre todo por el conocimiento que ya tengo,
definitivamente el programa del día de hoy pues abre un futuro debate en torno a si realmente el braille es obsoleto, como nos comenta JJ, por ser caro, es obsoleto por su gran volumen o es obsoleto realmente porque las personas ciegas se agotan, se cansan a la hora de utilizar el sistema de manera constante, porque cuando en un centro educativo le dices al docente que vas a presentarle en braille la tarea, ese docente simplemente te dice no sé braille. Es interesante este tema. Quisiera que de manera final, JJ, nos dieras tu opinión en ya un minutito y luego Noemí, para dejar esto abierto y que realmente podamos en otros programas seguir abundando sobre este tema. Y se va, por supuesto, a quedar pendiente, Noemí, el tema de los bucles magnéticos, que también pues es un tema sumamente interesante. Cuéntanos, JJ, un mensaje y una opinión final en torno a esto. Sí, voy a empezar para que los telespectadores entiendan el volumen del braille. Les diré que un libro con 200 páginas impresas a una sola cara puede suponer 800 hojas, más el papel, que tiene un peso de 180-190 gramos. Un libro se pone en 800 hojas de 200 hojas en tinta. Si lo imprimimos a doble cara, serían la mitad, 400 hojas. Pero ya el papel tendría que ser más grueso porque si no se deteriora y se lee mal. Entonces, imaginaros el volumen. Y nada, decir que estas cosas son sumamente importantes, que el braille está ahí, hay que quererlo, hay que mimarlo, pero hay que ser más prácticos para estudiar y para leer y para llegar a la información de las cosas. Hay muchos medios totalmente accesibles que con un equipito informático de 300 gramos tienes acceso a donde quieras, puedes hacer lo que te dé la gana y totalmente accesible. Muy bien. Esto es lo que nos comenta JJ. Promueve, por supuesto, que el uso de la tecnología, sobre todo JJ, de acuerdo a tu experiencia, me imagino que es que en un dispositivo móvil tú podrás tener cientos de libros que puedes escuchar, pero en tu casa no podrás tener 20 libros de distintos autores en braille. Así es, yo aunque viajo bastante, vuelos de 3 y 4 horas, vamos, un libro en el celular de maravilla para hacer ese viaje. Tengo unos 70, 80 aparcados ahí, tendría que llevar 5 maletas para irlos leyendo. Y mirad otra cosa, referente al bucle magnético, nosotros ahora estamos preparando el stand para estar en Fitur y presentar nuestras tecnologías accesibles para todo este año. Y señores, en un stand que tiene un mostrador de 4 metros y el stand tiene unos metros cuadrados de unos 30 o 40, tenemos un bucle magnético pensando en sordos. Eso es un nivelazo impresionante. Pues allí está Punto Dis con su bucle magnético para que todo el mundo no se pierda detalle. Excelente. Muy bien. Cuéntanos, JJ, perdón, cuéntanos, Noemí, qué opinión te merece lo que hemos comentado del braille el día de hoy. Me parece muy interesante conocer más historias sobre el braille y su evolución a lo largo de todos estos años. Al fin y al cabo, nada más que podemos mejorar y evolucionar
sabiendo de dónde venimos y qué es lo que nos ha dado la base, ¿no? Para crecer. Entonces, agradezco a JJ la información que ha compartido con nosotros y la experiencia de vida. Me ha parecido muy interesante y también a Kerdeni por la moderación en las preguntas tan bien pensadas. En cuanto al braille, creo que es un sistema de comunicación que está ahí y que va a seguir estando muchos años más, que la tecnología va a evolucionar y puede que la deje obsoleta los que hay ahora, bueno, pero el braille siempre va a estar de una forma u otra. Además, si pensamos en la accesibilidad para todos, el braille tiene que contar porque para alguien tiene que ser accesible. Entonces no podemos tampoco desecharlo o tirarlo a la basura. Siempre va a estar ahí. Claro, esto es súper, súper importante lo que has comentado, Noemí. El braille es un sistema de lectoescritura que ha beneficiado durante muchísimo tiempo a la comunidad de personas con discapacidad visual, a las personas ciegas que por supuesto han podido alfabetizarse, que han podido crecer. El braille es una bandera importante de las personas ciegas. Sin embargo, es importante que toda la comunidad a nivel internacional, que todo el que nos ve y nos escucha, por supuesto, pues entienda que a la hora de utilizar un recurso, un criterio de accesibilidad, pues tenemos que pensar en las necesidades específicas de ese usuario. Y así como para algunos usuarios, pues alguna tecnología queda obsoleta porque hay una tecnología que supera eso que venía satisfaciendo la primera, pues pasa también, digamos que con el braille. Hay una etapa donde el braille juega un papel importante y luego ese papel pasa a evolucionar, a evolucionar con las nuevas tecnologías. Aprendes el braille en papel, utilizas la regleta, el estilete, que son, digamos, los instrumentos para escribir en braille, pero luego te detienes y te das cuenta que con esta herramienta no puedes llegar más allá. Te detienes porque ese estudiante cuando llega a la universidad no puede compartir en braille con el docente sus tareas y el docente le exige que pueda hacer en tinta y entonces ese estudiante se ve en la necesidad de usar la tecnología y de usar lectores de pantalla y de aparte de usar lectores de pantalla se ve en la necesidad de imprimir las tareas para poder entregársela en tinta al docente. Entonces deben de convivir lo que es el sistema braille en el proceso de aprendizaje, en el proceso de alfabetización de una persona ciega, pero también debe convivir esa alfabetización digital que es tan importante para los objetivos educativos, profesionales y de vida de una persona con discapacidad. Es lo que he identificado de este conversatorio del día de hoy con JJ, con Noemí y por supuesto queda abierta esta conversación con otros profesionales, con otros usuarios, para que podamos seguir aprendiendo del sistema de lectoescritura braille, que es un sistema potente que ha beneficiado y que va a seguir beneficiando a muchas personas con discapacidad visual y que fomentamos que usted se oriente y que aprenda en torno a las facilidades que tiene el braille en los distintos entornos, porque es costoso, es caro y tenemos que identificar en qué momento lo podemos utilizar en beneficio de las personas que tienen discapacidad visual. Gracias JJ, gracias Noemí, de verdad que súper contento de poder compartir como siempre con ustedes. Saludos desde España.
a todo aquel que nos vea. Igualmente, un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia por estar presente, por disfrutar de nuestro contenido. Recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook como SEG Revista y por supuesto en nuestro canal de YouTube SEG Revista TV. Será hasta el próximo sábado donde tendremos más contenido, más información y espero que hayan disfrutado por supuesto todo el contenido del día de hoy. Compártanlo, divúlguenlo, comenten, digan todo lo que ustedes entiendan que debemos mejorar. Gracias por la audiencia, será hasta el próximo sábado y recuerden que la capacidad la tenemos todos. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.